Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, la Biblia es un libro único que tenemos que comprender, porque en la Biblia encontramos el mensaje de salvación, que es la palabra de Dios y que es suficiente para nuestra vida y nuestra piedad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La ciencia de interpretación la llamamos hermenéutica. Esta es la llave para abrir las riquezas de este tesoro bíblico. La interpretación bíblica merece nuestro mayor esfuerzo y compromiso en el desempeño. En la hermenéutica, o sea, en la interpretación bíblica, nosotros tenemos que decir una sola cosa: lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. No hay nada que pueda sustituir a la lectura bíblica. Hermanos, si su propósito es entender y aplicar la enseñanza bíblica, su lectura es indispensable para poder comprender la Biblia. Los comentarios y los diccionarios bíblicos tienen su lugar, claro que sí, pero hasta que usted haya leído un pasaje en su contexto 4, 5, hasta más veces, no habrá necesidad para consultar un comentario. Hay formas de interpretar la Biblia. Hay personas que la interpretan literalmente. Otras lo hacen dentro del contexto en que ocurren los acontecimientos. Otros, por su lado, la interpretan de acuerdo a la historia y el momento en que están viviendo. Hay otros que toman la forma de la escritura y toman también los pasajes y hacen comparaciones y concordancias de otros versículos y pasajes de la Biblia. Por último, hay quienes que aplican una distancia teológica de la Biblia, lo cual, para esta última, en mi humilde opinión, es una total contradicción. Porque si tú lees un libro 100% teológico, lo normal es que le des una interpretación 100% teológica, guiada por el Espíritu Santo. Pero lo que sí es claro, hermanos, aquí lo que estamos hablando es que no importa cuál es la forma de hermenéutica que usted use. La Biblia es un libro inspirado por Dios y ella es su propio intérprete. Ella misma se interpreta y se da a conocer a usted. Y nosotros somos los transmisores de lo que ella, a través de la llenura del Espíritu Santo, nos quiere decir. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 en adelante dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, la finalidad de la Biblia es preparar al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora yo pregunto, ¿en qué debemos ser enteramente preparados?
Nosotros debemos ser enteramente preparados en ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigo preguntando, ¿qué partes entonces de la Biblia debemos leer? Hermano, toda. Toda la Biblia es la parte que nosotros debemos leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pregunto nuevamente, ¿qué parte debemos enseñar y aprender? Hermano, nosotros debemos enseñar y aprender toda la Escritura, que es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que, hermanos, toda la palabra es necesario leerla. Pregunto nuevamente, ¿en qué aspectos nos puede preparar la Biblia? Claro, la Biblia nos puede preparar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Biblia, hermanos, narra la historia de salvación a través de Cristo y su obra en la cruz. Por eso es importante que leamos toda la Biblia. Cuando leemos la Biblia, estamos conociendo a Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, y lo diré en la versión Palabra de Dios para todo. Dice así, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Y si nos saltamos al versículo 14 de Juan capítulo 1, dice la palabra, que la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Hermano, la única manera de conocer a Cristo es leyendo la Biblia. Para eso debemos leerla toda. Y para interpretar la Biblia es necesario utilizar la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, y también la lingüística. Y la lingüística es la ciencia que ve a la Biblia como una unidad gramatical con sentido completo. ¿Qué quiere decir esto? Como un texto que se debe leer como uno solo, de la primera página a la última página, seguida. La Biblia no fue escrita con versículos, no fue escrita con ese número grande que aparta los capítulos, no fue escrita con títulos, eso lo colocó el hombre. Se colocaron para ubicar mejor a los lectores. Pero originalmente la Biblia no fue escrita así. Esto presupone que cualquiera que quiera interpretar la Biblia debe haberla leído completa. Completa primeramente. De otra manera, lo que interpretará son solo pretextos. Y un texto sin contexto, hermanos, es un pretexto. Un pretexto es un texto fuera de contexto. Y hoy vamos a mostrar, a la luz de la Biblia, a quien le gusta interpretar la Biblia fuera de contexto y manipularla. Y en esto, ese personaje que vamos a leer hoy es demasiado, bastante osado y manipulador de la palabra. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte más alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado ante mí me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano, si observa aquí que si bien los pasajes que utilizó Satanás cuando lo invita a suicidarse y a lanzarse desde el pináculo de la torre, estos pasajes están en la Biblia. Claro que sí, se encuentran en el Salmo 91, versículo 11 y 12, cuando dice la palabra: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios en el Salmo. Sí lo dice, pero como lo usó Satanás para tentar a Jesucristo, es totalmente manipulado y fuera de contexto. Alguien que no hubiera leído todo lo escrito en el Salmo hasta ese entonces diría: claro, es bíblico. Claro que sí, porque lo dice la palabra de Dios. Escrito está. Y se hubiese lanzado y se hubiese tirado desde el pináculo. Pero Jesús, que es la palabra hecha carne, se sabe todo el texto, desde la primera página hasta la última, y pudo responderle también con la palabra. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros como obreros nos preparemos para entender las Escrituras, para que el evangelista no termine siendo evangelizado por Satanás, porque casos se han visto. Pero miren lo que pasó. Jesús respondió con un texto que corregía la pésima doctrina de Satanás y su manipulación. Él respondió con un texto que se encuentra en Deuteronomio 6:16, cuando dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Machá. La palabra Machá, hermanos, significa prueba o tentación. Es cuando, si recuerdan el pasaje de Éxodo, cuando los israelitas dudaron de la presencia de Dios, cuando necesitaron agua y Moisés golpeó la piedra. ¿Recuerdan ese pasaje? Eso quiere decir Machá, duda. Pero sigamos cuando Satanás lleva a Jesús y lo tienta desde un monte donde lo hace contemplar todos los reinos del mundo, y lo vuelve a tentar diciéndole: todo esto te daré si postrado ante mí me adorares. Mateo 4:9. Jesús, como conocedor de la palabra, pues Él es la palabra hecha hombre, le respondió con toda tranquilidad, con toda la tranquilidad del caso, porque Él estaba seguro de lo que aprendió, y le responde en estas palabras: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Fíjense que Jesús no dijo: no, Dios, mi Padre, me va a dar más de lo que usted me ofrece. Él no dijo eso.
Él respondió con santidad y también respondió con conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso el diablo lo dejó. Y como resultado de esto, del actuar bíblico de Jesús ante la tentación, fue que vinieron los ángeles y le servían. Mateo 4:11 en la parte B lo dice. Ahora miremos otro texto donde vemos problemas de interpretación y de manipulación de Satanás, debido a reinterpretar el texto de la palabra de Dios mal y a su acomodo, quitándole o poniéndole cosas que el autor de la palabra no dijo. En este caso, Dios, porque fue el que la inspiró. Hermanos, recordemos que Satanás conoce bien la palabra de Dios. La conoce tan bien que como gran engañador le queda muy fácil manipular la palabra de Dios. El caso que estudiaremos lo encontraremos en Génesis capítulo 2 versículo 16. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observemos aquí en este pasaje muy detenidamente esto. Aquí vemos que Adán estaba a solas con Dios. Y Dios le dice que no puede comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque si come de este árbol morirá. Y Adán tuvo que enseñarle esto a Eva, la mujer. Porque cuando Dios le dijo esto a Adán, todavía no existía la mujer. Tenga presente eso. Así que si Eva no aprendió o aprendió mal, lo más probable es porque Adán le enseñó mal, no Dios. Génesis capítulo 3 versículo 1 y 5 dice la palabra: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, y ya sabemos la triste historia y el triste desenlace de este pasaje. Hermanos, Dios en ningún momento le dijo al hombre que no podían tocar el árbol, sino que no lo podían comer. Es importante, hermanos, enseñar la palabra de Dios sin agregar o quitar. La serpiente llevó al extremo la enseñanza cuando dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Algo que la Biblia condena es agregarle o quitarle palabras o agregarle palabras a la Biblia. Lo dice en Apocalipsis 22:18, cuando dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que, hermanos, nosotros no debemos hacer el trabajo de la serpiente que cambió la palabra de Dios para tentar a Eva. No podemos añadir ni quitarle a la palabra. De lo contrario, no tendremos parte en la resurrección. Cristo nos llama a leer la Biblia completa y a estudiarla y a guardar integridad cuando enseñamos la palabra. Y si no entendemos algo de la palabra, podemos ir a nuestro lugar secreto y pedir que sea Él, a través del discernimiento del Espíritu Santo, enseñándonos. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo, hermanos, nos enseña y nos lleva a discernir la palabra. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y sabiduría, y Él nos dará sabiduría. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, hermanos, cuando interpretemos la Biblia o la estemos estudiando, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que Él nos la dará abundantemente. Recordemos, hermanos, cada vez Cristo está más cerca. El primer gran propósito entonces de la Escritura es hacernos sabios para alcanzar la salvación. Y el segundo, hacernos sabios para la vida aquí y ahora. Llegar a ser sabios no es algo sencillo. Algunas personas confunden los términos y creen ser sabios cuando en realidad son solamente expertos conocedores de versículos, de textos bíblicos, pero no de la palabra. Podemos tener mucha información acumulada en nuestra mente. Podemos tener datos históricos y doctrinales precisos e importantes. Podemos tener incluso una amplia gama de conocimientos, pero eso no nos hace sabios. ¿Dónde está la diferencia? Si el conocimiento es una comprensión cabal de los asuntos de la fe, hermano, la sabiduría consiste en su aplicación, no en el conocimiento. En aplicación práctica de la palabra, en los momentos oportunos, en los casos difíciles que la vida nos presenta. Eso es ser sabio. La sabiduría consiste en una conducta y una voluntad de alta bondad y justicia. Se nota en el trato con el prójimo y en las decisiones de la más alta humanidad. Por eso, hermanos, es importantísimo interpretar bien la palabra de Dios para ser sabio para la eternidad, pero también ser sabio aquí en la tierra. Ahora yo te invito a que oremos. Dios Todopoderoso, danos sabiduría e inteligencia para entender la Biblia y aplicarla a nuestra vida. Líbranos de toda tentación del maligno de andar por caminos que nos aparten de ti y de tu voluntad perfecta. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.